Y muy bien, amigos, estamos aquí con la primera edición de nuestro podcast Sin Agraviar. ¿Por qué? Pues porque todo lo que decimos aquí es opinión propia, vivencias propias, es nuestra legítima opinión sin agraviar a nadie. Entonces, pues se llama así, ¿no? Qué interesante. Las risas que acaban de escuchar al fondo es mi amigo Alex, nos va a acompañar en esta ocasión porque vamos a tratar un tema bastante interesante y bastante común actualmente con todo esto de la cuarentena y el hecho de tener que quedarnos en casita y no poder salir y hacer muchas cosas, que es la ansiedad. Yo no sé si ustedes ahí en casa han experimentado ansiedad, saben qué es ansiedad. Tal vez piensan que tienen ansiedad, pero no es. Entonces, es por eso que invité a mi amigo Alex, porque actualmente está estudiando la carrera de neuropsicología. Y es por eso que, pues debería de saber, ¿no? Pues lo invité, más vale que sepa. Entonces, bueno, sí, bienvenido Alex. Buenas tardes, gracias por la invitación. No, te dije bienvenido. Ok. Mi nombre es Alejandro Acosta Pineda y estudio actualmente en la Universidad de las Californias Internacional. Y nada, pues muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos. Muy bien, Alex. ¿Cómo fue que elegiste entrar a esta carrera de neuropsicología? Porque es común psicología, mucha gente estudia psicología, es una de las carreras más demandadas, pero ¿por qué inclinarte por neuropsicología? Bueno, ¿por qué? De principio, mi inclinación era más por entrar a la medicina. Siempre me ha gustado como las partes objetivas de las licenciaturas. Y sinceramente la parte de la psicología se me hacía muy subjetivo. Eso de que no había un origen principal. Bueno, esas eran mis creencias, ¿no? De las personalidades, que no había algo que lo detonara específicamente algo, sino que había muchos factores que podían detonar un trastorno, X cosa, ¿no? Entonces, cuando yo estaba en la prepa, me acuerdo que los de la universidad fueron a hacer propaganda y eso. Entonces me dijeron que tenían la neuropsicología. Y me empezó a interesar mucho porque era la parte del cerebro o el estudio del cerebro en la conducta humana. Entonces se me hizo súper interesante y me empecé a investigar más sobre el tema. Y fue al último que me decidí por tomar esa carrera. Y la verdad no me arrepiento, es una de las carreras que para mí se me hacen súper guau. Pues ya la estoy estudiando, ¿no? ¿Ya qué? Pero me encanta lo que estoy estudiando. Y aunque va más sobre la área cognitiva, la área del cerebro y la conducta humana, más que la parte, supongamos, mental, que hay una pequeña diferencia entre esos, me gusta y pues aquí estamos. Muy bien, actualmente te encuentras ya en tu último, Sí, el último cuatrimestre. Ya. ya casi a punto de graduarse, así que pues por eso le di la confianza de venir. Si fuera empezando, pues no lo hubiera invitado, pero pues, como ya tiene rato. No es cierto. Bueno, muy bien, pues nosotros estamos aquí para dialogar un poco sobre este tema. Igualmente se le pidió a las personas ahí en mis redes sociales que comentaran, que preguntaran cualquier duda sobre este tema. Y bueno, ya que conocemos un poco más a Alex, en qué consiste su carrera, en qué se enfoca más o menos su carrera, lo que está estudiando, pues bueno, yo creo que algo que todos nos preguntamos, ¿qué es la ansiedad? ¿En qué consiste la ansiedad? Muchos tenemos tal vez una opinión distinta, una definición distinta, o simplemente no sabemos, o no nos importa que sea la ansiedad. Pero, ¿qué nos puedes decir, Alex, en definición así sencilla, qué es la ansiedad? Bueno, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad, sin meter una definición tan agraviada ni remombante, así la de cajón que puede ser, es un miedo exacerbado sobre una idea racional. Una idea racional. Bueno, que ibas a aclarar. Sí, un miedo irracional, vaya, es aquellos pensamientos que cruzan por tu mente que no están anclados a la realidad, que son pensamientos que llegan a tu mente y que, no sé, llegan a tu mente y tú piensas sobre una infidelidad, ya sea algo que no tienes, algo objetivo que no está pasando realmente en ese momento. Entonces, básicamente es hacerse ideas. Hacerse ideas, sí. Y pues es un miedo hacia esa idea. Entonces esa provoca ansiedad, que la ansiedad se puede medir objetivamente porque hay reacciones en tu cuerpo que ya sea que reflejan la ansiedad. Entonces, se podría decir que, bueno, yo no sabía mucho qué era, ¿no? La definición en sí, pero ahorita estoy pensando, ¿se puede decir que una persona que es insegura es más propensa a tener ansiedad? Sí, de hecho sí.
Ok, hay una gran diferencia entre lo mental y lo cognitivo, como te decía al principio, y me gustaría dejar claro en esa, esas dos partes, ¿no? Los trastornos mentales, son la mayoría por ideas irracionales. Entonces, un trastorno mental no es lo mismo a un trastorno neuronal. Los trastornos neuronales es una, como lo dice la palabra neuronal, es una afectación o un traumatismo que ya sea en el cerebro. Entonces una afectación que ya viene desde la parte orgánica. Y la parte mental son traumas, vivencias que te hicieron detonar algo. Entonces la parte mental y son problemas de personalidad. Y la parte neuronal no, eso es algo muy objetivo. Entonces, ya poniendo claro esto, ¿la ansiedad es mental o es objetiva? ¿O es neuronal? Bueno, la ansiedad en sí es una parte natural del cuerpo. Es algo que siempre vamos a vivir con ella. De hecho, si no tuviéramos la ansiedad, seríamos más propensos a morir. ¿Por qué? Porque la ansiedad es un mecanismo de defensa es un miedo. Entonces, imagínate vivir sin miedo en toda tu vida. Pues irías en el carro y chocarías, porque no te daría miedo el meterle a fondo, el meterte en un callejón a oscuras y que llegue alguien y, o sea... Te previene, ¿no? Te previene. Es un mecanismo de defensa. Entonces es algo natural, algo que siempre va a estar en nuestro cuerpo, que siempre lo vamos a tener. Y el problema de esto es que se puede llegar de un punto medio, de un punto normal, se puede decir de esa manera, a un punto exacerbado, a un punto de que, ¿sabes qué? Me da miedo todo, me da miedo salir, me da miedo esto. Entonces es cuando empiezan los trastornos mentales. En sí, la ansiedad no es un trastorno neuronal o un síndrome específicamente. Si es mental, si es por un cruce de pensamientos, por una idea relacional, pero sí, por esa razón. Y pues primeramente quería dejar claro este punto. Muy bien, yo creo que es importante eso porque, no sé, allá en casa o Alex, pero yo he escuchado a muchas personas que dicen, es que yo sufro de ansiedad, es que me da ansiedad, es que tengo ansiedad. Y manejamos esta palabra como si fuera algo tan liviano, y más hoy en día que es tan popular que todo el mundo ahora tiene ansiedad. Entonces, si allá en casa, si escuchan ruido de autos y esto, pues es porque hay autos pasando por la calle. Tratamos Sí, hay muchos autos, ¿se escucha? Vamos a esperar. Muy bien, como les decía, creo que hoy en día es más popular el hecho de que la mayoría de la gente comenta, ¿no? Es muy común la gente que dice que tengo ansiedad, sufro de ansiedad. Entonces, ya escuchando esta definición de en qué consiste en realidad la ansiedad, creo que ahora tal vez usted en casa que nos está escuchando ya está relacionando lo que usted ha llegado a sentir con lo que estamos definiendo. Tal vez lo que usted siente no es ansiedad y podría ser otra cosa. Entonces, la pregunta es, si no tengo ansiedad, pero siento que tengo ansiedad, entonces, ¿qué tengo? Ok, bueno. Los trastornos de ansiedad, para empezar, ¿no? Sí, hay muchas personas que dicen, no, es que me da ansiedad esto, es que me da ansiedad. ¿Y por qué dicen que les da ansiedad? Porque empiezan a mover las manos, les empieza a sudar, empiezan a sudar las manos. De hecho, no, también empiezan a sudar ellos. Okay. ¿Qué más? Les duele el estómago, sienten uno a la garganta, X cosa. Pero un ataque de ansiedad o un trastorno de ansiedad ya como tal es algo mucho más severo. Un ataque de ansiedad, de hecho, las personas pueden llegar a sentir que se están muriendo en ese momento. Pueden dejar de respirar. ¿Cómo se llama? El del corazón, el ritmo cardíaco, perdón. El ritmo cardíaco. Sí, el ritmo cardíaco empieza a acelerarse. Entonces, ¿cómo se llama? El sistema digestivo también se contrae. Pasan muchas cosas en tu cuerpo. O sea, no te dan ganas de ir al baño. No te dan ganas de ir al baño, de hecho. Entonces, pasan muchas cosas en tu cuerpo. Entonces, por eso, un ataque de ansiedad puedes llegar hasta perder la conciencia y perder la razón en ese momento. De hecho, puedes lastimar a alguien si estás cerca de alguien y te va un ataque de ansiedad, un ataque de pánico. Puedes lastimar a alguien. Entonces, ¿por qué las personas les da ansiedad? Bueno, como les dije, la ansiedad es algo que va a vivir con nosotros siempre. Entonces, una persona puede llegar a sentir ansiedad, claro que sí. Y si es ansiedad, sí, pero no es hasta un nivel de trastorno o un nivel de pánico
o un cuadro agudo. Porque el temor todos lo tenemos, ¿no? Todos hasta cierto punto tenemos ansiedad, ¿no? Debe de estar ahí. Entonces, las personas que pueden decir, yo no tengo ansiedad o tengo ansiedad porque me pasan este tipo de cosas, yo les recomendaría más que nada hacerse 2 preguntas. Si les da un ataque de ansiedad profunda, eso de que no puede estar alguien al lado, pierdes la razón y sientes que te vas a morir o se te va el aire, las primeras preguntas que nosotros como psicólogos recomendamos a las personas que están ahí es hacerte una autopregunta a ti mismo y decirte, ¿en realidad voy a perder la vida? Y muy bien, después de que hicimos un corte porque tuvimos que mudarnos de nuestro estudio porque no se escuchaba, se escuchaban demasiado ruido. Retomamos el tema de que Alex nos estaba comentando de que siempre que tú sientas algún tipo de ataque de ansiedad, sientas algunos de los síntomas que ya se mencionaron, pero vamos a indagar un poco más adelante, tienes que cuestionarte a ti mismo ciertas cosas que decías, Alex. Bueno, como decía, sí es muy importante que trates de anclarte en la realidad. Y eso es mediante preguntas simples como ¿en realidad me voy a morir en este lugar? Como ¿en realidad me estoy pasando por esto? ¿En realidad voy a morir? ¿En realidad me voy a dejar sin respirar? Cosas como estas para poder anclarte en la realidad. Entonces, la verdad, tu cerebro es muy inteligente. Como ya dije, el cerebro tiene la habilidad o el poder, vaya, de poder crearte toda una historia, crearte cosas que no son reales, como también darse cuenta o darte cuenta a ti mismo de que lo que está pasando en ese momento es solamente una simple ansiedad, solamente es miedo. Y haciéndote estas preguntas puedes llegar a pensar, llegar a la realidad de que es solamente ansiedad, de que no va a pasar ninguna de esas cosas que tú estás pensando. Básicamente nos estás diciendo de que en el momento que nosotros nos sintamos ansiosos, digas, a ver, espérate, Carlos. A ver, pregúntate si vale la pena sentirte de esta manera. Pregúntate si en realidad te tienes que preocupar tanto como te estás preocupando actualmente. Yo personalmente soy de esas personas que cuando se preocupa por algo a veces exagera un poco. O a pesar de que sabes que todo va a estar bien, simplemente tu mente no te deja descansar y estás preocupado. En ocasiones son preocupaciones reales, en ocasiones son preocupaciones que no son reales. Y yo creo que más que nada eso es lo que nos fatiga a nosotros las personas, el preocuparnos por cosas que aún no van a pasar, ¿no? Alex siempre me ha dicho que hay que ocuparnos y no preocuparnos. Entonces, ¿Qué decir? sí, pero ya lo dije yo. Cuando decimos ocuparnos, pues es ocuparnos de las cosas actualmente, lo que tenemos que hacer. Y nunca preocuparnos, que es tener esta pregunta o cuestionarnos por cosas que todavía no pasan, ¿cierto? Cierto. Lo más importante en eso es que tienes que entender que los pensamientos siempre van a estar, como lo dije al principio. Entonces es muy fácil o es muy sencillo que tú llegues a preocuparte por otra cosa. Estar pensando en ocuparte en tu mente principalmente en qué podrías hacer, qué vas a hacer. No es que sea malo, sino que si eso te lleva a descontrolar mentalmente, a darte ansiedad, a darte preocupación. De hecho, hasta puedes llegar a deprimirte por estar pensando en algo y estarte preocupando de que va a salir mal y va a poder pasar esto. Porque de hecho los pensamientos de la ansiedad siempre te van a llevar a algo negativo más que algo positivo. Porque como les dije, es un mecanismo de defensa de que te va a llegar a pensamientos de qué es lo peor que te puede llegar a pasar, no qué es lo mejor que te puede llegar a pasar. Desgraciadamente tenemos esos pensamientos de lo negativo en vez de que vaya a pasar algo positivo. De hecho, las cosas positivas es cuando está otra persona, pues es algo externo de la otra persona que tú no estás viendo. Es muy, muy bueno que tú vayas y lo platiques con alguien, porque esa otra persona te puede anclar en la realidad y de hecho te puede decir las cosas positivas que puedes llegar a lograr, porque hay talentos, hay cosas que tú puedes hacer, habilidades que tú no te das cuenta y que la otra persona sí puede darse cuenta y te las puede decir y te puede anclar en la realidad. Es muy importante, y algo que yo recomiendo es que cuando lleguen esos pensamientos a tu vida, cuando lleguen esos pensamientos en la noche, en cualquier tiempo del día, puedas hablarlo con alguien, puedas marcarle a alguien, a una persona que le tengas mucha confianza, que sabes que puedes contar con ella y que te va a ayudar más que a perjudicar. Muy bien, yo siento que en ocasiones la ansiedad es como vivir en una habitación en la que tú estás completamente encerrado en problemas que te agobian
Y creo que el que te ayude a otra persona es como esa persona que está afuera de la habitación y conoce más afuera de lo que tú conoces. Como que llega esa persona, te sacude y te dice, oye, ya tienes tiempo encerrado aquí, pero date cuenta que hay más allá afuera, ¿no? Algo así. Por eso hay que rodearnos de personas para poder contarle cómo nos sentimos, el poder expresarnos. Creo que a más de uno nos ha tocado que nos sentimos mal, tristes, nos sentimos deprimidos hasta cierto punto. Y platicas con alguien, en el momento que tú sacas todo lo que tenías, ya te sientes mejor. No necesitaste ningún tipo de medicamento o terapia, simplemente necesitaste expresarte y decir cómo te sentías, lo cual pues ayuda bastante. Sí, de hecho es una de las mejores terapias que se pueden hacer, el poder platicarle a otra persona cómo te estás sintiendo y que esa otra persona te puede ayudar a ver lo que tú no estás logrando ver, todo el panorama, y hacerte reconocer las habilidades que tú tienes, las posibilidades que tú tienes y que no te estás dando cuenta por el mismo miedo, por la misma preocupación o por la misma ansiedad que puedes llegar a tener. Entonces, muy recomendable que platiques con otra persona, que platiques con las personas que sabes que te pueden ayudar. Pero ¿qué pasa hoy en día? Pues todos vivimos pegados al celular, a las redes sociales. Yo creo que más que hablar con las personas, pues hablamos virtualmente con las personas. Y me refiero a esto porque tú tal vez en tu casa o nosotros en nuestra casa nos podemos sentir con ansiedad o con depresión, pero por el hecho de que no estamos acostumbrados a conversar con nuestros papás, no estamos acostumbrados a conversar con nuestros hermanos o platicarle a las personas cómo nos sentimos, porque miras que cada persona de tu casa pues se la lleva en el celular, se la lleva en la computadora, pues no tienes a quien expresarle cómo te sientes, y creo que en ocasiones nos encerramos y nos aventamos a un vacío en el que nos sentimos solos cuando en realidad no lo estamos, sino que hemos creado esta soledad en nuestra mente por todo lo que nos rodea. Creo que muchas personas me han de preguntar por qué elegí el tema este. Yo creo que actualmente, con todo lo que está pasando de esta enfermedad en el mundo, actualmente las redes sociales nos están lanzando tantas noticias que nos infunden miedo. Yo unos días atrás, yo le decía a las personas que si tu publicación no es para informar o prevenir, mejor abstente de publicar cosas, porque muchas personas, yo lo comentaba, son adictas a publicar artículos o escribir publicaciones que traen miedo a la gente. Ellos sienten satisfacción de ser el primero que le diga a los demás que se murieron tantas personas en tal ciudad. Sí, y no lo están haciendo con el afán de informar, con el afán de que te prevengas, están haciendo con el afán de infundir miedo. ¿Y qué hace este miedo? Pues nos crea ansiedad. Nos crea ese pensamiento de que si allá está pasando, va a pasar aquí. Si le pasó a esa persona, me va a pasar a mí. Y todo lo que nos está rodeando, el peligro, tantas cosas nos provocan estos sentimientos de preocupación, de ansiedad, pero no es algo que se platica, porque en ocasiones platicamos más de cosas que no valen la pena que las cosas que en realidad valen la pena, y pues que al finalmente están atentando con nuestra salud tanto mental como física. Sí, algo que se me hace muy importante mencionarlo es también el hecho del que estar en el celular y cuando lleguen esos pensamientos o que te sientes triste o ansioso por algo, el mandarle mensajes a una persona no se me hace tan efectivo como marcarle. ¿Por qué? Porque la realidad en estos tiempos es que a través de un mensaje, a través de algo escrito, no se puede llegar a comunicar el mensaje que en realidad quieres tratar de decir. ¿Por qué? Porque a lo mejor le escribes una palabra mal, un error de dedo, lo que sea, o es muy subjetivo. Si tú mandas algo queriendo expresar algo específicamente y la otra persona puede llegar a entenderlo de otra manera, entonces mi recomendación sí es marcarle, hablar con alguien, expresarlo verbalmente y si es posible estar con la persona y que te esté viendo ahí, porque la realidad es que si mandas un mensaje puede ser pues bien relativo lo que puede llegar a entender la otra persona. Entonces no se me hace tan recomendable, pero de igual manera si no hay otro medio, pues sí, hazlo. Creo que en ocasiones caemos en ese pensamiento del que nadie me entiende, ¿no? Y yo digo, pues a lo mejor nadie te entiende porque a nadie se lo explicas, ¿no? Antes de pedir ayuda, ya nos vamos con nos vamos por esa vertiente del nadie me entiende, nadie me comprende, el estoy solo, sin antes acudir a alguien que nos apoye en este tema. Entonces, bueno, retomando el tema, entonces, básicamente le podríamos decir a las personas que nos escuchan, ¿cuáles les podríamos decir que son los síntomas de tener ansiedad? De tener ansiedad. Bueno,
quiero explicarlo también. La verdad es que siempre que estoy hablando o así, me voy por otra parte o me voy y no aterrizo bien el tema que quiero expresar. Pero bueno, lo voy a explicar con otro trastorno que también nosotros como psicólogos lo categorizamos en trastornos como los ansiosos. Estos son tipos de trastornos y los categorizamos en un grupo que son los ansiosos. Entonces, uno que se me hace muy ad hoc a esto es el trastorno obsesivo-compulsivo. Porque muchos confundimos el trastorno obsesivo-compulsivo con la ansiedad en sí o un ataque de pánico. Bueno, lo voy a explicar. Primeramente, trastorno obsesivo-compulsivo. La obsesión, porque se deriva de dos partes, la compulsión y la obsesión. La obsesión es la idea racional también sobre aquello que produce ansiedad. Supongamos que tienes miedo o llegan esos pensamientos de que alguien se va a meter a tu casa. Entonces tienes miedo de que se va a meter alguien a tu casa y tienes esa obsesión, esa idea ahí que no sale de que alguien se va a meter a tu casa. Entonces, ¿qué haces? Haces una compulsión. La compulsión es el ritual que realizas para bajar esa obsesión y esa ansiedad. Supongamos que ponemos el ejemplo de eso de que alguien se va a meter a tu casa. Entonces, cuando vas a salir, cierras absolutamente todo. Entonces ya vas saliendo y te entra otra vez la compulsión, la obsesión, y regresas a tu casa. Y vas y verificas de que en realidad todo esté cerrado. Vas y checas el baño, todas las ventanas, las cierras. Y ese es el ritual que haces, esa compulsión para bajar la ansiedad. En otro sería las personas que mantienen todo perfectamente, que tienen toda la línea. Entonces están obsesionadas con ser perfeccionistas y la compulsión es hacerlo, tenerlo tal cual. Y si alguien llega y mueve algo, por ejemplo, si tienes en tu mesabanco, porque me ha tocado verlo en alumnos, si tienes en tu mesabanco y tienes un sistema ya, el lápiz va del lado izquierdo, el borrador va del lado derecho y tu cuaderno debe estar alineado, cosas como esas. Si llega alguien y te lo mueve, te quita esa... Se te mete el diablo. Se te mete el diablo literal y te vuelves loco. Entonces tienes que volverlo a hacer porque eso que te esté todo alineado te quita la ansiedad, baja la ansiedad. Entonces, cuando te da un ataque de ansiedad, ¿qué es lo que se ve? Los síntomas o los signos. Vaya, primero empiezas a faltarte el aire. Algo muy, muy recomendable es que respires con el diafragma, una respiración diafragma. ¿Cómo es la respiración esa? No sé si has visto a los bebés, pero los bebés cuando respiran se les infla la barriguita. Se les infla la barriguita. Y muchas veces nosotros como personas ya mayores... no queremos, pues nos da vergüenza que se nos infle la barriga porque pues no queremos estar gordos, ¿no? Entonces lo que hacemos es cuando respiramos, levantamos el pecho como si fuera con los pulmones. Y esa es una respiración que está errónea. De hecho, deberíamos de respirar y que se infle tu barriguita como los niños porque ellos no tienen vergüenza. Entonces así es la respiración en realidad. Todos en casa vamos a respirar con el estómago, con el diafragma. A ver, 1, 2, 3. ¡Ah, caray! Te salieron kilos de más, ¿no? Entonces, cuando pasan esto, te hace falta el aire. Siempre el miedo lo que hace es estar ventilando. Entonces, lo que debes de hacer es respirar con el diafragma. Llenar tus pulmones de aire. Y tratar de respirar tranquilo. Bajar la ansiedad, tranquilizarte y hacerte las preguntas que ya anteriormente mencioné. ¿Por qué pasan estas cosas? Bueno... Hay algo en el cerebro que se llama neurotransmisores. Los neurotransmisores son los que regulan la conducta o se esparcen por la información sináptica que nosotros tenemos en las neuronas. Hay un neurotransmisor que se llama neuroadrenalina y serotonina, que son los del miedo. Entonces se activa. Ese neurotransmisor manda señal por el torrente sanguíneo hasta tu hígado. El hígado se encarga de los niveles de azúcar. Lo que hace es que ¡pum! Se detona y se elevan los niveles de azúcar. Los niveles de azúcar hacen que tu corazón empiece a bombear
más sangre. Por eso es que sientes que tu corazón está palpitando rápido. Es por eso, porque hay niveles de azúcar y estás preparándote como para correr, o huir o atacar. Y lo que hace el corazón es que manda sangre, empieza a volver más sangre a tus extremidades, porque tus extremidades necesitan estar fuertes para correr, para huir. Como les decía, es un mecanismo de defensa. Entonces lo que hace es que te vuelves más fuerte en ese momento de miedo. Te vuelves más fuerte. Y un problema que podemos llegar a tener con esto es que tu sistema digestivo se contrae porque los niveles de sangre están en las extremidades. Si dura mucho este miedo, desgraciadamente... Pues te extriñes, ¿no? Te enfermas, ¿no? Te enfermas, te estriñes, te da colitis. Por las personas colitis son las personas que se preocupan mucho o que padecen de ansiedad. Esa tía, esa abuela que siempre está preocupada con el pendiente, que háblale, ¿dónde estará? Escuché policías, llámale, ¿dónde están? Ay, no, ¿qué es esto? Sí, y lo que hace es que si dura mucho tiempo, supongamos días, no necesariamente va a estar siempre la sangre en los brazos, pero en ocasiones te llega esa preocupación y vuelve a pasar lo mismo. Te va a dar una úlcera gástrica y puedes llegar hasta la muerte por un pensamiento así de intenso. Entonces, si haces pensamiento irracional, algo que no está sucediendo en ese momento. Entonces, los síntomas llegan esos, te empieza a doler el estómago, sientes que te vas a morir, te falta la respiración, empiezas a sudar, empiezas a querer salirte del lugar. De hecho, hasta las personas que están encerradas en su cuarto y que ya no aguantan, que sienten que se están encerradas y les falta el aire, eso es un ataque de ansiedad. Entonces, ¿qué se puede hacer con eso? Mi recomendación es que se lo platiques a alguien, que esa persona te pueda anclar en la realidad y que tú mismo te cuestiones, empieces a respirar bajito, empieces a respirar de una forma más tranquila y si ya te está dando pues varias veces ese ataque de ansiedad, poder acudir a un profesional y que te pueda ayudar, porque no es como que se vaya a quitar de hoy a mañana. Entonces es un tratamiento que se debe llevar. Muy bien, entonces resumidamente podemos decir que, por ejemplo, ponías el ejemplo de que tú tienes la obsesión de que alguien se va a meter a tu casa, ¿ok? La compulsión es cerrar las puertas, ¿ok? Entonces, este ritual, el cual se llama compulsión, es lo que te hace sentir que la obsesión se va a ir, ¿cierto? Entonces, si tú tienes la obsesión de que se van a meter a tu casa, pero el hecho de levantarte e ir y cerrar las puertas te va a hacer sentir mejor, lo vas a hacer las veces que lo necesites, ¿cierto? Sí. Entonces, yo entiendo... Ay, me salió de... Lupita Ayala, Lolita Ayala. Las personas, entonces, allá Alex explicándome con este ejemplo, yo puedo darme cuenta que muchos de nosotros tenemos obsesiones y las manías, entre comillas, que se llaman compulsiones, también las tenemos. Y esto me lleva a una de las preguntas que nos hicieron por ahí en Instagram. Dice así, no me puso anónimo, así que pues voy a tener que decirlo, siento. Muy bien, dice Sinaí, dice, ¿por qué me da hambre cada 2 horas? Hasta en la madrugada me despierto y me sigue dando hambre. Pues por muchas cosas. ¿No es cierto? No necesariamente es un tipo de ansiedad, pero es lo que estábamos explicando con anterioridad, es la compulsión, pues, para poder bajar esa ansiedad o ese pensamiento que te está agobiando, porque en realidad es un miedo, es hasta pensamientos de querer ser como alguien, ¿sí me entiendes? Y no poder llegar a serlo, o de querer ser mejor y sentir que no lo logras. Y eso de sentir que no logras, que no eres suficiente para alguien, llega a la depresión. Y la depresión también tiene síntomas similares a la ansiedad. Porque buscas el ritual que te va a hacer sentir mejor para no sentir mejor. Entonces, esa es una compulsión, el llegar a estar comiendo a cada momento. ¿Por qué? Porque el comer alimentos es una forma de saciarte, y la saciarte es una forma de placer. Entonces, si tú te sientes demasiado mal, lo que busca tu cerebro es dopamina. La dopamina es el neurotransmisor que te hace sentir enamorado. Es la del enamoramiento, la dopamina. Pero es en un estado de placer y que quita el dolor. La dopamina trata de darte placer y elimina, como por decirlo así, para no meterme tanto en términos más profesionales, quita el dolor.
Y eso es lo que provoca el comer a una forma de placer, pues. Muy bien. Y es una compulsión que quita la ansiedad. Muy bien, entonces se puede decir que en ocasiones a mí me puede dar hambre compulsivamente por el hecho de que, no sé, creo que puede pasar en el caso de que tal vez eres una persona que no está ocupada la mayoría del tiempo y pues solamente estás pensando qué hacer. Entonces tu cerebro, tu cuerpo te está pidiendo hacer algo, pero quieres calmar ese deseo por ser productivo y pues decides comer. Una vez que se libera la dopamina en tu cuerpo, te hace sentir bien y ya no sientes la necesidad de hacer otra cosa más que comer, ¿cierto? Sí, porque como lo decía al principio, tu cerebro es bien inteligente, tu cuerpo es inteligente, se puede decir de esa manera. ¿Por qué? Porque tu cuerpo va a hacer todo lo que está a su alcance para sobrevivir, para hacerte saber a ti mismo, vaya, de que te estás muriendo o te puede dar una enfermedad. De hecho, hay veces que te pega cáncer, porque si no te pegara cáncer te morirías en ese momento. Entonces lo que tu cuerpo hace es poder sobrevivir a ciertas cosas. De hecho, la temperatura, las células o los virus viven a una cierta temperatura. Entonces cuando te da calentura o así, es porque tu cuerpo está reaccionando para poder matar a ese virus. Y muchas personas no lo saben. Entonces lo que pasa es que tu cerebro también es muy inteligente. Te pide compulsiones para bajarlo. Te pide necesita más bien. Te pide porque está necesitando dopamina. Y lo que haces es una compulsión. Y por eso te da mucha hambre. Y luego de por sí, si tú estás solamente pensando y pensando y pensando y pensando en algo, y pues eso te va a llegar a que no duermas. Entonces en la noche, la verdad, se detonan muchísimas cosas. Y como no estás anclando en la realidad, y en la noche es como te da la psicosis, como se puede decir en la noche. Por eso pasan este tipo de cosas. O vas mucho al baño, te da mucha sed y empiezas a postear cosas también en Facebook que en realidad al día siguiente te arrepientes. La cruda moral, etcétera. Ok, entonces, pues básicamente, Sinaí, esto sucede. A lo que nos explica Alex, pues tu cuerpo está tratando tu cerebro está tratando de satisfacer a tu cuerpo en este caso con comida, en caso de tener alguna preocupación o algún pensamiento repetitivo o tienes lombrices, ¿no? Hay que desparasitarse. Sí, también la mayoría de las personas no se dan cuenta que tienen ese problema o que tienen ideas. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Sinaí. A lo mejor dice, no, pero yo no estoy pensando en algo que me esté preocupando o algo así. Y la realidad de los casos es que es algo inconsciente. Las personas no se dan cuenta de que están pasando por una situación así. Y en realidad sí la están pasando. De hecho, hay un término que se llama agnosia. Que las agnosias son varios síndromes que te dan. Y son personas que no están conscientes de lo que les está pasando. Y la verdad hay síndromes súper loquísimos que tú te quedas así como que ¿qué onda? O sea, sí se pueden estar dando cuenta la persona. Y la persona en realidad no se da cuenta de lo que está sucediendo. No se da cuenta que tiene un problema y que es un problema severo, de hecho. Y la persona no, está en su mundo, está en un estado de psicosis en el que no se da cuenta. Y eso puede llegar a las personas que no se dan cuenta que necesitan ayuda o que están pasando por una ansiedad o que tienen un problema. Y pasa estas compulsiones y estas compulsiones son lo que están, ¿cómo se dice? Comprobando de que sí hay algo que te está perturbando. Muy bien, pues esperamos haber solucionado tu duda, Sinaí. Tengo aquí otra pregunta de Damaris. Dice, ¿cuándo es cuando sabemos que necesitamos pedir ayuda profesional? Creo que es importante saberlo porque muchos de nosotros tal vez hasta cierto punto sentimos un poco de ansiedad, una que otra preocupación, pero ¿a qué punto tenemos que llegar para saber que necesitamos ayuda? No necesariamente profesional, pero hay veces que nosotros ya sentimos que necesitamos hablar con otra persona. Entonces, ¿cuándo es? Cuando ya hay un problema y necesitas a un profesional, cuando se te está escapando de las manos, para decirlo de una forma que lo puedan entender. Cuando se te está escapando de las manos, cuando ya no eres funcional en ciertas áreas. Supongamos que tienes trabajo, amigos, familia, que estás en grupos sociales, eres líder de algo, lo que sea. Entonces esas son tus áreas donde eres funcional. Si en una de esas áreas estás fallando y sientes que ya no puedes,
en ese momento puedes necesitar ayuda profesional porque necesitas un escape o algo. No necesariamente tiene que ser un psicólogo, sino alguien que tú sepas que te pueda ayudar. El psicólogo está ahí para acompañarte durante ese proceso. Y el psicólogo lo puedes... Todos piensan que para ir al psicólogo ya debes de estar en un problema mayor o debes de estar loco como muchos lo piensan, pero no, en realidad el psicólogo te ayuda a caminar, a tomar buenas decisiones. De hecho, hasta si quieres tomar una decisión importante en tu vida, tienes que ir al psicólogo. O puedes acudir al psicólogo. Si te vas a casar, es muy recomendable ir con el psicólogo. Si vas a agarrar una empresa, un empleo, un puesto grande, es invertir X cosas. Si vas a tener una relación y sabes que tú eres tóxica en ciertas partes, es necesario ir al psicólogo. O tú tóxico, ¿verdad? Porque aquí O no tú discriminamos. tóxica, sí, no discriminamos. La persona tóxica. Persona tóxica. Va a ser inclusivos. Es muy recomendable ir al psicólogo, no necesitas... Y te vas a dar cuenta que el psicólogo te acompaña en esos problemas y que muchas veces, por ejemplo, a mí me pasó que yo dije, no manches, ¿por qué no vine antes a platicar mi problema? Y lo pueden solucionar. Entonces, lo que hace el psicólogo es... lo inconsciente que se está pasando, hacerlo consciente y que tú puedas darte cuenta del problema, de que te dé el insight, que nosotros le llamamos de esta manera, que te des cuenta del problema que está sucediendo y puedas atacar a eso. El psicólogo no te da consejos, para empezar, porque muchos me dicen, oh, pues voy a ir con el psicólogo a que me dé un consejo. El psicólogo no da consejos, amigos. El psicólogo te acompaña en ese problema y lo que va a hacer es que las cosas inconscientes que tú no estás viendo te las va a hacer conscientes y que tú puedas atacar y puedas decidir algo. Ok, entonces ya abriendo en este punto de vista, en un poco fuera del tema, es por eso que se dice que siempre que te atiende un psicólogo tiene que ser alguien que no te conozca íntimamente, porque es una persona que te tiene que llevar a la realidad y puede que te ofendas o puede que te afecte, ¿no? Sí, de hecho, la ética o el código ético del psicólogo marca que no puedes dar un tratamiento a una persona cercana a un familiar por este mismo hecho, porque en realidad, por ejemplo, si yo atendiera a mi sobrino y me dijera que están abusando de él y que es mi hermano o es solo un familiar, entonces yo no podría ser objetivo con él. Entonces, para ser totalmente objetivo, sí es recomendable que a la persona que contratases como psicólogo, no lo conozcas, no tengas algún tipo de contacto, con él. Y para poder abrirte abiertamente y saber que el psicólogo te va a escuchar y va a ser objetivo contigo. Muy bien, perfecto. Muy bien, entonces, hablando respecto comentaste, Alex, que nosotros tenemos que acudir con alguien cuando sentimos que estamos dejando de ser funcionales en unas áreas. Pero, ¿qué pasa si esa área es la que nos está causando la ansiedad? Por ejemplo, podemos decir, es que ya no funciono igual en el trabajo, pero es posible que un trabajo me cause ansiedad. Puedes decir, es que ya no funciono igual con mis amigos, pero puede que una amistad me cause ansiedad, que una relación me cause ansiedad. Sí, y es lo mismo. Si te llega a pasar eso, el punto es que ya no eres funcional. Entonces sí es recomendable que vayas con el psicólogo y el psicólogo te haga ver qué cosas están sucediendo que ya no está siendo funcional una relación tóxica o un trabajo tóxico igual de esa manera. Y cómo poder ser mejores o cómo atacar ese problema. El psicólogo te puede ayudar mucho en esa área. Un psicoterapeuta es muy, muy, muy importante para esa área. ¿Por qué? Porque ya no está siendo funcional. Entonces el punto de esto es volver a ser funcional en cualquier área. Y sí, de hecho hay trabajos que son tóxicos para ti. O hay amistades que son tóxicas para ti, que se están provocando ansiedad. Y algo que se puede ver mucho, que se puede hacer objetivo en eso, es que te estés enfermando mucho. Te estés enfermando, te dé dolor de estómago, te dé dolor de cabeza cada rato, te provoque colitis, lloras mucho, te dan ataques de ira. Entonces, todo ese tipo de cosas se puede ver. Son síntomas que se pueden ver. Si te pasa, supongamos 3 veces a la semana y te da, pues, de una forma que
que no lo puedes controlar, sí es muy recomendable ir con el psicólogo. Muy bien, entonces creo, porque la mayoría de las preguntas ahí en redes sociales fueron, ¿por qué me da por comer? ¿Por qué me da por morderme las uñas? Alguien comentaba, me muerdo las uñas hasta tal grado que no tengo uñas y luego me muerdo los dedos. Creo que como comentabas, siempre vamos a tener una compulsión o una acción que nos haga sentir mejor tras tener una preocupación. Entonces, si a ti allá en casa o a nosotros nos da por comer excesivamente, compulsivamente, nos mordemos las uñas, he escuchado de personas que se arrancan el cabello, creo que todos estos comportamientos a lo que estamos conversando son las acciones que nuestro cerebro nos pide que hagamos para sentirnos bien con nosotros mismos. Entonces, alguien también preguntaba, bueno, entonces, ¿por qué no me da, cuando siento ansiedad, por qué en vez de darme por comer, no me da por hacer ejercicio? Yo creo que es bastante obvio que es más satisfactorio en ocasiones comer, que hacer ejercicio. Entonces tu cerebro sabe que te satisface más comer que hacer ejercicio, entonces te va a llevar a comer, ¿no? Creo que es algo obvio que no necesitamos explicar. Entonces, pues creo que es algo bastante común. Me imagino que como lo hemos estado explicando, más de uno se ha identificado y tal vez se dio cuenta que tiene algunos comportamientos de ansiedad. Creo que también había una pregunta de qué podemos hacer o qué medidas podemos tomar biológicamente para contrarrestar la ansiedad. Aquí abarca los ejercicios de respiración, meditación. Sí, bueno, hace ratito llegó algo en mi mente, una pregunta o algo que quería responder, pero se me acaba de ir. Una ironía ahorita que decías que ¿por qué me da de comer en lugar de hacer ejercicio? De hecho, para bajar la ansiedad es bueno hacer ejercicio. Okay. Es bueno. Entonces, ¿por qué? Porque el hacer ejercicio también libera neurotransmisores que son buenos Entonces, el hecho ahorita que estabas hablando, ya se me vino lo que estaba buscando, que tú decías que va a haber una compulsión para poder bajar la ansiedad. No significa que sea buena la compulsión. No significa que hacer compulsiones sean buenos porque está bajando la ansiedad. De hecho, no, porque eso se vuelven trastornos, porque eso se vuelve una rutina que ya es necesaria, es como una droga. Ya la necesitas hacerlo para eso y vas a ser disfuncional en ciertas áreas. No es droga porque nos desmonetizan, es como un estupefaciente. Ok, es como un estupefaciente. Entonces, igual, hay personas de hecho que no solamente se arrancan el pelo, sino que se lo comen. Y ya eso es un trastorno, entonces... Pero los gatos viven trastornados. Sí. Bueno, ¿y qué se puede hacer con eso? Ejercicios de respiración, ¿sí? Si hay algo que te provoca ansiedad, poder alejarte de eso, poder ser objetivo. De hecho, algo muy recomendable también es escribir una lista, cómo te sientes, escribirlo, platicar con alguien. Algo también es comer sanamente. De hecho, el alimento tiene mucha importancia en las reacciones. Algo muy fácil y que todos lo hemos vivido es que si no comes te pones enojado. No te puede decir alguien algo porque ya sueltas un golpe o porque dices algo que lo puede herir y contestas de una forma pues grosera. Entonces el alimento sí es muy muy importante, una dieta muy balanceada y hacer ejercicio, algo que yo la verdad pues no practico mucho el hacer ejercicio. Lo puedo ver, sí. Pero sí, el hacer ejercicio es muy importante, el tener una rutina también establecida y salir a correr, tomar momentos de relajación. Pueden sustituir la comida por ejercicio. Pueden sustituir sus uñas con ejercicio. La buena alimentación, comer bien. Creo que la buena alimentación entra por el hecho de que nosotros cuando comemos azúcar o alimentos altos en azúcar nos dan estos picos de energía que nos hacen sentir bien, pero cuando baja pues nos hacen sentir mal y buscamos siempre sentirnos bien. Entonces, muy bien, esperamos que hayamos... resuelto cada una de sus dudas, de sus preguntas. Creo que este es un tema bastante amplio, sí, bastante interesante. Y por favor déjenos ahí en los comentarios cualquier duda, cualquier comentario que tengan respecto al tema. ¿Algo más que quieras agregar, Alex? Bueno, sí, como decías, ese es un tema muy extenso. De hecho, no me metí ni en trastornos, no me metí en tanto en neurotransmisores, en problemas de personalidad, ni nada. Quise hacerlo lo más explicado que pueda, aunque en realidad, la verdad, este es mi primer podcast, creo que se llama así. Entonces, hablar sobre estos temas con
con alguien, pues sí se me dificulta que me estén grabando o así, pero pues son cosas que de volada se quitan, ¿no? Entonces, si ¿cómo se dice? No me di a entender, pues ahí pongan un comentario de poder subir otro y explicarlo ya de una manera un poco más clara. Pero pues nada, aquí estamos para lo que se ofrezca. Muy bien, pues muchas gracias Alex por estar con nosotros en este bonito, precioso podcast. Y bueno chicos, esto fue todo por esta ocasión. Esperamos traer más temas relevantes. Por favor, coméntenos qué les gustaría, algún tema. Hoy invitamos a Alex como neuropsicólogo. Después podemos invitar a un astronauta si quieren saber sobre los planetas. Sí. Entonces, cualquier tema que quieran, que queramos que tratemos, igual temas relacionados con la neuropsicología, la psicología, creo que son temas que muchos deberíamos de conocer. Creo que muchos vivimos trastornos en nuestras vidas y tenemos muchos problemas psicológicos que en ocasiones no nos damos cuenta o no queremos aceptar, pero es importante tratarlos y lo más importante, tratarlos a tiempo. Entonces, esto fue todo. Recuerden que aquí no somos expertos, pero dimos nuestra humilde opinión. Esperamos que les haya servido. Y más que nada, y mejor que todo, recuerden que todo esto fue sin agraviar. Hasta pronto. ¿Te ríes?